Gastos médicos mayores. ¿Qué son? ¿Qué debes de tomar en cuenta? ¿Qué me cubren? ¿Qué no me cubren? Es un tema relativamente muy desconocido en el tema de los seguros, pero debido a todas las inquietudes que se nos han presentado en este tiempo que llevamos de podcast, es que te vamos a dar información bastante útil para que tú conozcas cómo funcionan y que puedas tomar la mejor decisión para adquirir la tuya. Comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a tu podcast Tenlo por Seguro, donde encontrarás información de gran valor enfocada principalmente a negocios, emprendimiento, finanzas, cuestiones fiscales, de seguros e incluso tendrás información que te ayudarán a tomar esas mejores decisiones para alcanzar los objetivos que tú te pretendes. Soy Jorge Espejel, agente de seguros. Vamos a darle, cabrón. Bueno, pues como lo escucharon en el teaser, hoy vamos a hablar, no técnicamente, pero sí un poquito de información muy general respecto al funcionamiento de las pólizas de gastos médicos mayores. Pero más que del funcionamiento, el impacto que puede llegar a tener el contar y sobre todo el no contar con una póliza de gastos médicos mayores. ¿Y esto por qué lo hago? Porque ha habido muchas personas que nos han contactado debido a los episodios anteriores que nos piden información al respecto. Entonces, como ha sido muchas las personas que nos han pedido este tipo de información, decidimos hacer este pequeño capítulo donde vamos a hablar un poquito nada más. La idea no es fastidiarlos con este tema, la idea es que tengan un conocimiento un poco general de lo que es el funcionamiento de las pólizas de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento en el tema y sobre todo hay mucho desconocimiento en cuanto a la implicación del mismo. Una póliza de gastos médicos mayores, las personas de entrada, hay dos factores. Unos piensan que un seguro como tal, sea cual sea, hablando en este caso, gastos médicos mayores, un seguro no paga. O sea, hay una visión, digo yo, o podríamos decirlo de la mayoría de las personas, respecto a que los seguros no pagan. Las compañías de seguros lo único que buscan es sacarte lana y no pagar cuando tú lo requieres. Esa es una visión muy generalizada de muchas personas. Sin embargo, yo siempre he dicho, las compañías de seguros van a pagar cuando tengan que pagar y no pagan cuando no tienen que pagar. Todo está sustentado en políticas respecto a cada uno de los productos que una persona adquiere por medio de un seguro y está muy claro eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente está desinformada y cuando no paga un seguro, que la gran mayoría de las veces, te lo repito, es porque sí, efectivamente no se tiene que haber pagado de acuerdo a políticas porque algo sucedió que no encaja con el pago de la póliza o el pago del seguro. Y la gente no sabe eso, simplemente dicen, no le pagaron a fulanito, no le pagaron a sutanita, y entonces se empieza a hacer una cadena. Tú sabes que la publicidad de boca en boca es la más fuerte, entonces, y sobre todo si es negativa. Entonces, si yo tengo un problema con mi póliza y yo tal vez omití una información, omití un documento o se me pasaron los tiempos y el seguro no me paga, yo voy a decir, oye, pinche seguro no sirve para nada, no paga, nomás me sacaron el dinero, no sé, me estafaron, bla, bla, bla. ¿Qué va a pasar con mi círculo cercano? Pues evidentemente van a empezar a replicar eso. Oye, ¿sabes qué? A Jorge no le pagaron, ¿sabes qué? Al amigo de fulanito no le pagaron, al primo de sutanito no le pagaron, al hijo de sutanita no le pagaron. ¿Me explico? Entonces se va generando una imagen negativa respecto a los seguros. Sí, evidentemente también hay ocasiones donde las compañías tal vez tienen ciertos errores o omiten alguna de la información que se le hizo llegar por medio de su agente, por medio de precisamente la persona que está reclamando el seguro. Y puede haber algún error. Ahí es donde entra la figura del agente de seguros. El agente de seguros no es nada más esta persona que te va a vender una póliza y se va a quedar con la comisión y ya disfrutó. No. Nuestro trabajo viene no cuando te vendemos la póliza, sino posterior a ello. ¿Por qué? Porque entonces sí, nosotros somos los que nos encargamos de ver que tu póliza esté en perfecto estado, que tus pagos vayan al corriente y que en el momento que tú requieras atención de tu seguro, de carro, de vida, de gastos médicos, en este caso, repito, gastos médicos mayores, pues entonces nosotros somos los primeros intermediarios en ver por ti.
en recabar toda la información contigo, en decirte qué es lo que se requiere, qué es lo que necesitamos que nos entregues para nosotros hacer el trámite con la compañía y que la compañía obviamente proceda con el pago. Sí, nosotros somos los primeros en decirte exactamente qué es todo lo que está faltando y qué es lo que posiblemente nos pueden llegar a pedir la compañía. Y una vez de que se hace todo el trámite, pues la compañía también podrá validar la documentación y de acuerdo a lo que se entregue, si hay necesidad de algún documento adicional para poder terminar con la evaluación del riesgo, pues entonces ya se le hará saber al cliente y el cliente entregará la documentación. Y eso es la función del agente de seguros, es intermediar y siempre estar a favor del asegurado. Pedirle toda la información, asesorarlo y hacer el trámite necesario, ¿no? Hay cierto papel que juega el asegurado en cuanto a recabar toda la documentación. Hay cierto papel que juega el agente de seguros, que es el que orienta y el que solicita la documentación y da el primer visto bueno, por así decirlo. Y finalmente la aseguradora, que es la que se encarga de validar toda la documentación y en su caso solicitar información adicional para completar de evaluar el riesgo y proceder al pago. Así es como se procede, pero realmente las compañías de seguros sí pagan. O sea, hay un dato de la AMIS por ahí en el 2018, pues el 2019 todavía no sale, evidentemente, pero se pagan miles de millones de pesos por consecuencia de gastos médicos mayores. Ha habido casos que se pagan 35, 40 millones de pesos en un solo padecimiento para una sola persona. Hablando de gastos médicos mayores, entonces sí pagan las compañías de seguros, ¿no? Pero bueno, esa es una percepción, son uno de los dos factores, como yo te decía. El primero es precisamente de la percepción de que no pagan, y el segundo factor que se tiene sobre las pólizas de gastos médicos mayores es que las personas creen que una vez de que tienen la póliza, en el momento que la tienen, ya pueden hacer uso de ella a plenitud, al 100%, y no, tampoco es así. Hay otros factores que ahí sí podríamos decirlo, son factores que ayudan a las compañías a protegerse un poco y evitarse los famosos goles, porque también ellos ven negocio, a fin de cuentas, ¿no? Las compañías de seguros ven negocios. ¿Y a qué me refiero con ven negocio? Una compañía de seguros va a analizar previamente a la persona que quiere contratar un seguro de vida para ver qué tanto riesgo conlleva asegurarla o no asegurarla. Si es un riesgo que no representa fuera de la media para la compañía, sin duda lo va a aceptar. Pero si es un riesgo de una persona que ya trae a lo mejor algún índice en salud que lo pone por encima de la media, seguramente una de dos: o lo acepta cobrándole un poquito más con algo que se conoce extra prima, o no lo acepta, así de sencillo, ¿no? Y si lo acepta, evidentemente ese padecimiento que traiga no se lo va a cubrir por el momento. Entonces, esa es otra percepción, que la gente cree que te va a cubrir todo. Y aquí es donde vamos a entrar al meollo del asunto, a lo que queremos hablar sobre el funcionamiento de la póliza de gastos médicos mayores. Venga, primeramente, una póliza de gastos médicos mayores, ¿qué sí te va a cubrir? Te va a cubrir accidentes, evidentemente, y te va a cubrir enfermedades. Obviamente, toda la cobertura, hablando de enfermedades, va a ser sobre todas aquellas enfermedades que ya haya un diagnóstico. Mientras no haya un diagnóstico, no entra la cobertura del seguro. Debe de haber un diagnóstico para que se te pueda cubrir. Ese es el primer factor, que haya un diagnóstico. Otro factor es de que una vez que ya tenemos un diagnóstico, tenemos que ver qué tipo de diagnóstico fue. ¿Por qué? Porque aquí es donde entran algunos de los factores que yo te comento que las compañías de seguro usan para protegerse. Pero antes de entrar a este detalle, porque aquí nos vamos a alargar un poquito más, te voy a platicar lo que tú debes de considerar antes que nada para poder contratar tú la póliza. Una vez de que tú ya tomas una decisión de prever tu patrimonio, de blindarlo, de cubrirlo, de protegerlo, contando con una póliza de gastos médicos mayores, lo que tú debes de ver es con qué nivel de médicos normalmente tú te atiendes, con qué o en qué nivel de hospitales normalmente tú vas y te atiendes a alguna enfermedad leve, y en qué hospital, por ejemplo, te atenderías una enfermedad de mayor gravedad o una enfermedad ya crónica, ¿no? En función de eso, se va a sacar una especie de parámetro para nosotros delimitar, o el agente delimitar, qué tipo de póliza inicialmente es la que aproximadamente va de acuerdo a tus necesidades. También tenemos que ver la edad de la persona, tenemos que ver también qué tipo de plan, es decir, qué monto quieres de cobertura, se le llama suma asegurada, qué suma asegurada vas a querer, qué tantos millones de pesos vas a querer para atenderte enfermedades y accidentes. Y también en las pólizas de gastos médicos mayores hay dos intervenciones monetarias del cliente, del asegurado, además de la prima. Tú pagas tu prima, pero además hay dos
participaciones económicas tuyas como asegurado, en la póliza. Una es el deducible, es como un seguro de carro. El seguro de carro, tú sabes que cuando lo chocas y tú tienes la culpa, tienes que pagar un deducible que es un porcentaje del valor del vehículo, el valor comercial del vehículo. Entonces, en este caso, en gastos médicos mayores es igual. La diferencia es que es un monto fijo. En gastos médicos mayores tú eliges un deducible de participación. O sea, tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un deducible de, no sé, 13,000 pesos. Ah, ok, perfecto. ¿Qué significa esto? Que una vez, como te lo dije hace un momento, de que ya hay un diagnóstico, que es el primer filtro para ver si ya cubrimos o no cubrimos, el segundo filtro es ver si esa enfermedad diagnosticada rebasa el deducible que tú contrataste. Tú contrataste un deducible de 13,000 pesos, pues hay que ver si tu enfermedad supera esos 13,000. Si no lo supera, pues evidentemente no se te cubre y tú corres a cargo de ese gasto. Pero bueno, hay más factores para ver después del deducible si cubre o no cubre, que ahorita te los voy a mencionar. Y el otro gasto, supongamos que, perfecto, fue una enfermedad que sí te la cubre, diagnosticada, sí te la cubre ya sin ningún problema y está por encima de tu deducible. Supongamos que tu enfermedad fue de 20,000 pesos tu gasto total y tu deducible era de 13,000. Perfecto, entra sin ningún problema. No nos vamos a meter ahorita a las demás tripas, ¿ok? Supongamos que todo va así, lícito, bien, sin ningún problema, te lo cubrimos. ¿Qué es el segundo gasto que incurre una vez hecho el deducible? Un concepto que se llama coaseguro, o en algunas compañías también le llaman copago. Este coaseguro es normalmente la media un 10%. ¿Qué significa esto? Que si tu enfermedad fue de 20,000 pesos y tú ya pagaste un deducible de 13,000, te queda un excedente de 7,000 pesos. Sobre ese excedente tú vas a pagar un 10% por concepto de coaseguro, que es ese 700 pesos aproximadamente, ¿no? Este 10% va a estar topado. Algunas de las compañeras topan en 25,000 pesos, otras en 30,000, otras en 60,000, varía. Pero bueno, una vez de que tú ya sabes cuánto va a ser tu tope de coaseguro, tú ya sabes cuánto vas a gastar máximo por una enfermedad, así te gastes millones de pesos en la enfermedad. ¿A qué me refiero? Supongamos que es una enfermedad de 5 millones de pesos, tú pagas tus 13,000 de deducible y si tu coaseguro estaba topado en 50,000 pesos, pues tú vas a pagar tus 13,000 más tus 50,000 de tope de ese 10%, estás hablando que son 63,000 pesos, ¿ok? Y el resto, prácticamente los 5 millones, los cubre la compañía. Entonces yo prefiero pagar 63,000 a los 5 millones, ¿no? Evidentemente. Ahí es donde hablamos de cuidar tu patrimonio. Entonces, esos son los dos gastos que incurre la persona. ¿Va? Ahora sí, una vez de que tú ya sabes que tu enfermedad está diagnosticada, tiene cobertura y supera tu deducible, hay un factor adicional que tienes que analizar o que la compañía tiene que ver para ver si va a entrar la cobertura en ese momento. ¿Y a qué me refiero? Es al tema que te decía hace un momento donde las compañías se protegen. Es un concepto que se le denomina periodo de espera. ¿Qué significa periodo de espera? Que tú debes, en algunas enfermedades, de tener cierta antigüedad con tu póliza para que te lo cubran. Es decir, una compañía te puede decir, oye Jorge, ¿sabes qué? Tú ya contrataste la póliza conmigo, pero para el cáncer de pulmón vamos a tener un periodo de espera de 1 año. ¿Qué significa esto? Que hasta que tú tengas 1 año con tu póliza, a partir de ese momento ya te cubrimos cáncer de pulmón. Oye Jorge, para leucemia vamos a tener un periodo de espera de 6 meses. ¿Qué significa? Que hasta que yo tenga 6 meses con mi póliza, ya me van a empezar a cubrir leucemia. Entonces, esto está muy claro. ¿Y por qué es una manera de protegerse de las compañías? Precisamente porque hay enfermedades que son asintomáticas. Son enfermedades que cuando se presenta el síntoma es porque ya está avanzado el asunto. Entonces, muchas veces tú puedes contratar una póliza creyendo estar sano porque no tienes ningún síntoma de salud negativo, obviamente, y pues las pólizas, cuando no hay ningún síntoma o ningún antecedente de alguna enfermedad en la persona que quiere contratar la póliza, son emisiones muy rápidas. O sea, solamente necesitas llenar un documento que se le llama solicitud de seguro. Llenas tu solicitud de seguro, se le llama un contrato de buena fe. ¿Por qué? Porque uno como agente de seguro te va a hacer una serie de preguntas generales y de salud. Y tú vas a contestar, por eso es de buena fe, porque lo que tú contestas es lo que uno va a poner en esa solicitud. La firmas, se hace el trámite y te repito, si no hay ninguna respuesta tuya negativa respecto a salud, cirugías, enfermedades, síntomas y demás que tú hayas tenido, entonces en ese momento se mete la solicitud y las pólizas se emiten en algunos casos hasta en horas, ¿no? Y en algunos otros casos hasta en 48 horas tal vez.
Pero a lo que voy es que cuando no hay ningún antecedente o ningún síntoma, pues las pólizas quedan emitidas. Sin embargo, muchas veces yo puedo haber contratado una póliza estando enfermo, pero no lo sé. ¿Por qué? Porque no tengo ese síntoma. Regresamos al tema. Son enfermedades asintomáticas, principalmente el cáncer, por ejemplo. Y realmente la mayoría de las enfermedades que tienen un periodo de espera en las compañías son enfermedades asintomáticas. Y otras, pues sí, son enfermedades que son más recurrentes en las personas. Entonces, primeramente, contratas tu póliza, estás bien de salud, aparentemente. Segundo punto, te enfermas, hay un diagnóstico. Tercer punto, esa enfermedad ya está cubierta en tu póliza de acuerdo a tu antigüedad. Y tercer punto, el gasto de la enfermedad supera tu deducible. Y sin ningún problema, cumpliendo esos 3 factores, se te va a entrar la cobertura con el nivel de hospitales que tú elegiste, con el nivel de médicos que tú elegiste. Algo importante, las pólizas de gastos médicos mayores no te van a cubrir ningún padecimiento que tú hayas tenido. Sí, una enfermedad que tú hayas tenido no se te va a cubrir, y dependiendo del tipo de enfermedad que tú hayas tenido, puede ser el caso que ni siquiera te puedan asegurar. Otra cosa, hay ciertos padecimientos que nunca se te van a cubrir, jamás se te van a cubrir. ¿Por qué? Porque no ponen en riesgo tu salud. Por ejemplo, cuestiones de vanidad, cirugías estéticas, que la nariz, que se quieren aumentar el pecho, que esto, que la lipo y demás, ¿no? Cirugías estéticas no se cubren en una póliza de gastos médicos mayores. Sin embargo, hay un dato importante. Puede haber una persona que se quiera hacer una cirugía estética, no sé, supongamos se quiere incrementar el busto y se hace la cirugía, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor en el momento de la cirugía cae una bacteria y pone en riesgo en ese momento la vida de la persona. Las pólizas de gastos médicos mayores, la gran mayoría de las compañías, te van a cubrir cierto monto para restablecer tu salud. Es decir, no te van a cubrir la cirugía como tal, estética, pero sí la complicación que se originó de ese padecimiento no cubierto. ¿Me explico? Hasta que se termine el monto que tenga estipulada la póliza para ese caso. Y pues bueno, esa es una ventaja que tú puedes tener. Otra cosa que no se va a cubrir en una póliza de gastos médicos mayores son cuestiones de calvicie. Cuestiones de obesidad. Hay compañías que sí te llegan a cubrir el bypass gástrico, sí te pueden cubrir el costo de la cirugía del bypass gástrico siempre y cuando médicamente sea recomendable o sugerida por cuestión de salud. Solamente bajo esas circunstancias se va a poder cubrir. No te van a cubrir, por ejemplo, tratamientos de fertilidad, o no te van a cubrir tratamientos experimentales. Para que se te pueda cubrir una enfermedad debe ser algo que ya esté científicamente probado. Nada de medicina alternativa y cosas por el estilo. Si te das cuenta, muchas veces la gente dice, oye, yo ya tengo este malestar y me voy a comprar la póliza para tener cierta cobertura y que me lo puedan hacer por allá y ahorrarme toda esta lana, ¿no? Y que me lo puedan tener por medio de la póliza. Y no funciona así. Realmente la póliza, tanto de gastos médicos mayores como de vida, se compra cuando no la necesitas. Porque cuando la necesites ya no la vas a poder comprar. Es decir, se compran con salud. Sí, con dinero, pero primero con salud. ¿Y a qué me refiero? Puede haber gente que tenga el dinero del mundo, pero si ya tiene un cáncer, no van a poder contratar una póliza, por más dinero que tengan. Viceversa, si es una persona que está sana, aunque no tenga el dinero del mundo, puede contratar una póliza. Y una póliza, la gran mayoría de las pólizas de gastos médicos mayores disponibles en el mercado están al alcance de prácticamente todo mundo productivamente hablando, ¿no? Todo mundo que tenga una actividad productiva prácticamente está al alcance. Hay pólizas de muchos tamaños, ¿no? De diferentes niveles, de diferentes costos. Entonces, más vale tener una póliza, aunque sea pequeña, a no tener nada. Y qué mejor que si tu capacidad te deja tener una póliza completa, pues qué bueno, que la tengas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, eso es lo que no te va a cubrir una póliza. Realmente son los únicos casos en los que no te va a cubrir. Y otros casos que no te va a cubrir es cuando tú alteres documentación o alteres información.
que eso, pues bueno, ya sería meternos a otro tipo de diálogos respecto a las pólizas, ¿no? Y de ahí en más, una póliza precisamente te va a ayudar a cuidar todo tu patrimonio, porque imagínate tú tener una enfermedad donde tengas que hacer un desembolso de 100 mil pesos, pues bueno, de alguna manera tú tal vez lo puedas conseguir, lo puedas cubrir y ahí no pones tanto en riesgo tu patrimonio. Pero imagínate un cáncer o una enfermedad terminal, lo digo fuerte y a mí me gusta decir las cosas como se dicen. Una enfermedad terminal, finalmente te vas a morir. O sea, tal cual. Finalmente, con una enfermedad terminal te vas a morir y aunque tú sabes que te vas a morir y aunque tu familia sabe que te vas a morir, hacen todo lo posible porque tengas una mejor calidad de vida o por la esperanza que todo el mundo tenemos natural de que la persona se cure. Aunque en el fondo sabemos que no va a ser así. ¿Y qué representa o qué implica esto? Vender propiedades, vender activos, vender lo que tengamos disponible a nuestra mano por esa fe que tenemos y por tratar de darle una mejor calidad de vida a esa persona o incluso nosotros mismos. Entonces, te mueres y además dejas sin nada a tu familia. Para eso sirve una póliza de gastos médicos mayores, señores. Para que tú, a pesar de que sepas que el desenlace es inevitable, no pongas en riesgo tu patrimonio y además puedas tener una muy buena calidad de vida. Y otra cosa, hay muchas veces, bueno, no hay muchas veces, está demostrado que las personas, hablando de enfermedades graves, muchas veces terminan perdiendo la vida por no tener los medios. ¿Y a qué me refiero con no tener los medios? Los recursos económicos o una póliza de gastos médicos mayores. Porque una persona que no sea rica, pero que tenga una póliza de gastos médicos mayores, muchas veces puede tener un mejor pronóstico de vida de una persona que tenga algo de lana, pero que no tenga una póliza de gastos médicos mayores. Porque el dinero tarde o temprano se puede llegar a terminar dependiendo del tipo de enfermedad. Lo importante es que tú compres una póliza cuando crees que no lo necesites. ¿Por qué? Porque estás bien de salud y te consideras una persona deportista óptima de salud y demás. Pero, sobre todo, muchas veces pensamos en enfermedades. Pero estadísticamente hablando, es más probable que una persona se accidente a que se enferme. Y el accidente ahí sí no lo puedes, o sí lo puedes disminuir, pero realmente no lo puedes prever tanto como una enfermedad. Una enfermedad, hablando de salud, tú tratas de cuidarte en todos los sentidos, ¿no? En la alimentación, ejercicio, hábitos, etcétera. Pero un accidente no, un accidente tú puedes ser una persona previsora y sin embargo, pues puede salir un pelado ahí que no vio algo y tómala, ¿no? Te pega. O simplemente tú vas bajando las escaleras y de repente pisas mal, te caes y pues es un accidente. Entonces, para los accidentes está también tu póliza de gastos médicos mayores y algo padre es que en los accidentes tú no pagas deducible. Es un gasto que tú no vas a incurrir, sea cual sea el monto del accidente. Por ejemplo, tengo el caso de clientes que uno de ellos, por ejemplo, se lesionó la columna, le dio un esguince lumbar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que llegó de su trabajo, agarró a su nena y la aventó hacia arriba, de esas veces que tú agarras a tus peques y los avientas y los cachas y demás. Y al hacer ese tipo de movimientos se lesionó de la espalda. ¿Y qué le generó? Un esguince lumbar, que se ha gastado algo de miles de pesos y afortunadamente entra en la póliza, ¿no? O tengo otro caso de otro cliente que igual se lesionó de un esguince lumbar donde él fue por medio de un caballo. Se subió al caballo, lo monta, un hobby normal, natural, y se cae del caballo y se lesiona la espalda, y resultando un esguince lumbar. Y algo muy, muy chistoso, o sea, ahorita lo cuento porque, bueno, afortunadamente ya están bien las personas, pero son dos clientes que uno de ellos me recomendó con el otro y resulta que ambos se lesionan exactamente del mismo padecimiento, ¿no? Diferentes circunstancias, pero el mismo padecimiento. Y, por ejemplo, tenemos el caso de un chico, porque las pólizas también tienen cobertura en el extranjero. Entonces, tenemos el caso de un chico que se va a Chile de intercambios escolares y estando ya se pone mal del apéndice, le revienta y se le genera una peritonitis. Y pues ahí también fue una cantidad importante de dinero que se gastó por medio de la póliza y que a fin de cuentas entró a cobertura de la póliza, cuando muchas veces tú sabes que las personas que hacen intercambios escolares lo hacen con mucho esfuerzo, no porque tengan el dinero del mundo, buscan mucho apoyo y se las ingenian y la batallan para poder lograr ese anhelo de sus hijos de irse a estudiar al extranjero en intercambio. Y entonces imagínate que no tuvieran una póliza de gastos médicos mayores, o sea, la deuda que se les vendría encima, ¿no?
¿no? Y sobre todo el riesgo también en la salud de su hijo. En este caso, afortunadamente, las pólizas te sirven para eso y es un caso que ahí está, ¿no? Otro beneficio que tienen como mujeres, por ejemplo. Como mujeres tienes el beneficio de la parte del parto. O sea, te pagan el parto. En algunas compañías tienes que una vez de que ya viene el parto, que bueno, en todas necesitas una antigüedad de 10 meses con tu póliza. Eso es algo importante porque muchas quieren contratar su póliza ya embarazadas y pues no se puede, ¿verdad? Debes tener 10 meses de antigüedad con tu póliza para que te cubra parto. Pero imagínate, ok, ya viene el parto y en tu póliza tienes contratada X cantidad de dinero para parto, tienes todo cubierto, todos los periodos de espera y todo está en orden, pues venga, viene el parto. ¿Qué es lo que hacen? Necesito que tu cliente pagues el parto, me generes todas las facturas necesarias que se incurrieron en el parto y yo, compañía de seguros, te voy a reembolsar hasta el monto que tú me contrataste. Hay otras compañías de seguros que te lo indemnizan. ¿Qué quiere decir? Que tú te puedes atender en el hospital que tú quieras, incluso hasta en un público, en un ISSSTE, en un seguro social, y de acuerdo a la compañía, a la póliza que tú tienes contratada, el monto de parto, de indemnización para parto, la compañía simplemente, previo al parto, entre la semana 38 y 40, una vez hecho los trámites necesarios, te depositan el monto que tú tienes contratado. Los miles de pesos que tú tengas contratado para el parto, la compañía te los va a depositar. Ya sabrás tú dónde te atiendes y cuánto te gastas, ¿no? La compañía te paga lo que se estipuló en la póliza y listo, ¿no? Es un beneficio, pero algo adicional que la gente no ve. La gente dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo con el parto tengo. Pero mucha gente no analiza que para el parto hay complicaciones. De hecho, sacamos un capítulo con la doctora Verónica Hernández donde hablamos de embarazos de alto riesgo. En el parto hay muchas veces embarazos de alto riesgo e incluso no son embarazos de alto riesgo, pero se presentan complicaciones durante el embarazo. Preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de complicaciones que se pueden dar, que te invito a que escuches ese capítulo con la doctora Verónica, donde se abundó en ese tema y hablamos de lo costoso que puede representar una complicación en el parto, en el embarazo. También te cubrimos eso. Entonces, algo muy padre es precisamente que tienes cobertura durante todo el proceso del parto. Repito, una vez que tengas la antigüedad necesaria. Y pues bueno, así como ese caso, tenemos N cantidad de casos, personas que han sufrido infartos estando en el extranjero y se les ha dado la cobertura, personas que se han enfermado de influenza, por ejemplo, y se les ha dado la cobertura, personas que lamentablemente han estado asegurados con nosotros, tienen cobertura porque tuvieron una enfermedad, se internan, entran a terapia intensiva. Hay hospitales donde un día de terapia intensiva te cuesta 80,000 pesos. Esta persona estuvo 11 días en terapia intensiva. Imagínate el monto de la cuenta. Salió de terapia intensiva, se volvió a poner mal y desafortunadamente esta persona no pudo salir adelante y falleció. Entonces, imagínate el cuentononón que se le venía encima a la familia. Gracias a la póliza de gastos médicos mayores, pudieron solventar el costo por medio de la póliza y desafortunada o afortunadamente, dependiendo cómo lo quieras ver, pues la familia también recibió una cantidad de dinero considerable porque también esta persona contrató su póliza de vida. Entonces es una persona que contrató primeramente póliza de gastos médicos mayores y a los 6 meses contrató su póliza de vida. Y justamente la enfermedad le dio como al mes de cumplir el periodo de espera para esa enfermedad. Entonces, así como estos casos, te encuentras casos adversos, casos donde muchas veces, cuántas ocasiones no te has dado cuenta o cuántas veces, mejor dicho, no te ha pasado de que, oye, fulanito está hospitalizado en tal lugar y ocupamos hacer una colecta porque pues la cuenta ya se fue muy alta y todavía falta que le hagan tratamiento y demás y pues la familia ya no puede. Oye, ¿sabes qué? Es que esta persona tiene tal padecimiento y ocupa una cirugía muy fuerte, pero pues no se cuenta con el recurso y pues es una cirugía que tiene que ser de ya. O sea, hay muchos casos así. Y ahí es donde te das cuenta la importancia de tener una póliza de gastos médicos mayores. Espero que toda la información que te haya dado, que yo sé que fue bastante y yo sé que es de repente información un poquito confusa para ustedes quienes no
están familiarizados con todos estos conceptos, pero espero haber sido lo más claro posible. De cualquier manera, cualquier duda que tú tengas al respecto, con mucho gusto te puedes poner en contacto con nosotros por medio de las redes sociales que manejamos, que aquí al final te las damos a conocer. Tú puedes preguntarnos todas las dudas que tengas al respecto y con mucho gusto te vamos a orientar, con mucho gusto te vamos a asesorar y te vamos a aclarar las dudas sin ningún costo absolutamente. Esto es información simplemente que te hacemos llegar para que tú tengas conocimiento al respecto. Te asesoramos, te orientamos sin costo alguno y con todo el gusto del mundo. Si esta información tú crees que fue de utilidad para ti, te agradecemos que la compartas y que la hagas llegar a todas las personas que tú conozcas para que tengan también información de primera mano. Muchas gracias por escucharnos y por aquí seguiremos dándole. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Nos encuentras como Tenlo por Seguro. No se te olvide calificarnos con 5 estrellas, darle dedito arriba, compartir el tema del capítulo que te haya gustado, nos ayudará bastante. Y también te invitamos a que nos mandes tus comentarios, tus dudas o lo que te gustaría escuchar. Recuerda que este podcast es para ti y por ti. Mientras tanto, vamos a darle, cabrón.